¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que serían productos notables y la parte teórica, ¿ok? Productos notables. ¿Qué es un producto notable? ¿Qué es un producto? A ver, aquí vamos a ir avanzando. ¿Qué es un producto? Entonces nosotros aquí vamos a poner producto. Ok, entonces un producto simplemente es el resultado de una multiplicación. Ok, es el resultado de una multiplicación. De una multiplicación. Ok, entonces todo producto simplemente que es el resultado de una multiplicación. Entonces, ¿por qué se les dice notables? Porque son multiplicaciones que generalmente no los necesitas realizar, ¿sí? Sino que necesitas memorizarte una fórmula. Ok, entonces todo producto notable es el resultado de una multiplicación. Segunda teoría. Aparte de que sabemos que el producto es el resultado de una multiplicación, también, esto es como punto número 1, ¿sí? Como punto número 2, es transformar de un término a varios términos. A varios términos. Perfecto, entonces un producto notable, es decir, el resultado de una multiplicación, es también transformar de un término a varios términos. Perfecto. Ahora, ¿qué productos notables nosotros vamos a tomar en cuenta? Primer producto notable. ¿Qué pasa si yo tengo x más y al cuadrado? La pregunta es, ¿cuántos términos hay aquí? Aquí, ¿cuántos términos yo tengo? Bueno, ahí solamente hay, como dice la teoría, un término. ¿Sí? Hay solamente un término. Y lo vamos a transformar a varios términos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo lo voy a transformar a varios términos? Entonces, este valor sería... Bueno, haremos la demostración por si las moscas. Esto sí, solo lo vamos a hacer de uno y los demás solo las fórmulas lo vamos a poner, ¿ya? Porque cuando yo hablo de un producto notable, lo único que debo memorizar es la fórmula. Pero solo por esta vez voy a hacer la demostración. Ok, demostración. ¿Cómo se hace la demostración? Se supone que esto es una potencia. ¿Y por qué se caracteriza la potencia? Porque la potencia es una multiplicación sucesiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces debo repetir esto? 2 veces. Y los debo multiplicar. Así. Entonces, como estoy hablando de multiplicación, estoy hablando de un producto notable. Eso, como dice el título, estoy hablando de un producto notable. ¿Por qué? Porque el producto notable es el resultado de multiplicar estos dos que están aquí. Ese es el producto notable, ese es el resultado de multiplicar estos dos que están aquí. ¿Cómo yo los voy a multiplicar? Bueno, un método sería distribuir. Entonces, x por x, ¿cuánto me va a dar? X al cuadrado. X por y me va a dar xy. Muy bien, luego multiplico. Bueno,
distribuyo, ¿no? Pero, entonces voy a distribuir ahora esos dos valores. ¿Cuánto sería y por x? Sigue siendo y. ¿Cuánto sería y por y? Eso sería y cuadrado. Yo les pregunto, ese es el resultado de una multiplicación. ¿Se dan cuenta? Ese es un producto. Un producto es el resultado de una multiplicación. Ahora, notable. ¿Por qué notable? Porque tiene una formulita. Bueno, esa formulita la vamos a descubrir. ¿Cómo? A ver, ahí vamos. Ya, ahí vamos. Voy a unir términos semejantes, ¿ok? Entonces voy a decir estos dos. Si se están multiplicando dos letras, si están de lo al revés, siguen siendo iguales, ¿ok? Entonces, no pasa nada si yo escribo de esta manera y a esto yo le doy la vuelta. ¿Sí? No pasa nada, es como tener 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Entonces, en base a ese criterio, esto y esto son iguales. Eso quiere decir que son semejantes. ¿Qué pasa cuando dos términos son semejantes? Cuando dos términos son semejantes, cuando tienen la misma parte literal. Y como estos tienen la misma parte literal, lo único que se van a alterar van a ser los números. Entonces sobreentendemos que tiene un 1, ¿no ven? Entonces, como sobreentendemos que tiene un 1, lo que se van a alterar van a ser los números. 1 más 1, 2. Y lo que no se va a alterar va a ser la parte literal. Esto que no he tocado simplemente copio. Esto que no he tocado simplemente copio. Y listo. Ese es el resultado de la multiplicación. Ese es el primer producto que hemos hecho, su demostración. Entonces, si yo escribo de esa manera o si yo escribo de esta manera, es absolutamente igual. Perfecto. Entonces, eso sí es absolutamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquí solamente hay un término. Eso dice la teoría, ¿no? Es transformar de un término a varios términos. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener un término y si yo lo desarrollo, es decir, lo hago su producto por el resultado de la multiplicación, entonces se transforma en varios términos. Entonces nunca se olviden esta parte. Todo lo que está dentro del paréntesis siempre se lo va a considerar un solo término. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fórmula más directa para transformarlo en un producto notable? Porque en un producto notable lo que hay que evitar es esto, es decir, queremos evitar hacer esto. Simplemente vamos a implementar la fórmula que me va a dar el mismo resultado que está aquí. El mismo resultado, no va a variar nada. Entonces, vamos a volver a plantear el ejercicio y vamos a ver. ¿Ok? Entonces, volvemos a plantear el ejercicio y vamos a decir caso número 1. ¿Ok? Caso número 1. El cuadrado de la suma de un binomio. ¿Sí? Estos nombrecitos necesitan saber, ¿sí? Cuadrado de la suma de un binomio. Cuadrado de la suma de un binomio. Por favor, anotarse, porque luego tienen que presentar el resumen. Cuadrado de la suma de un binomio. ¿Cómo se escribe y en qué se transforma? Bueno, se escribe x más y al cuadrado. Así se escribe, como un solo término. Su transformación en qué es el primero al cuadrado más el doble producto, repito, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula, es lo mismo que hemos sacado hace rato, ¿sí o no? Entonces, siempre, toda la vida, si yo no quiero desarrollar, simplemente si aplico la fórmula del primero al cuadrado más
el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Perfecto. Ahora, segundo cuadrado de la diferencia. Cuadrado de la diferencia de un binomio. Bueno, cada vez que yo escucho la palabra diferencia, significa resto. ¿Ok? Entonces, si esto decía suma, quiere decir que este signo es más. ¿Sí? Si aquí dice diferencia, quiere decir que este signo va a ser menos. ¿Sí? Entonces, a ese signo va a incluir. ¿Cuál es la fórmula? Es la misma fórmula, el primero al cuadrado menos el doble. Este signo es lo único que varía, lo demás es lo mismo. Menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, entonces ya me la hace la fórmula, solo necesito aplicar la fórmula. Bueno, luego que viene. Caso número 3, el producto de la suma por la diferencia. Ok, entonces yo me anoto el título, el producto de la suma por la diferencia. Ok, el producto de la suma por la diferencia. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, simplemente se escribe producto que significa multiplicación, el resultado de la multiplicación. Entonces, uno va a ser con más y el otro va a ser con menos. Entonces, yo voy a decir el producto de la suma por la diferencia. Es decir, suma y este va a ser diferencia. Cuando ustedes multipliquen estos dos tipos de paréntesis, lo único que te va a sobrar sería x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, eso es la fórmula. Necesito saber eso si es que yo no quiero multiplicar uno por uno. Obviamente, tú no quieres multiplicar uno por uno porque es más fácil saber la fórmula y así te ahorras de multiplicar uno por uno. Luego, ¿qué vendría luego? Ya, número 3. No, número 4. Número 4. El cubo de la suma de un binomio. El cubo de la suma de un binomio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería cubo? El anterior decía cuadrado. Cuando yo escucho cubo, siempre va a hacer referencia al exponente. Cuadrado también hace referencia al exponente. ¿Qué quiere decir? Que mi exponente, esto es suma, a ver, esto no se van a olvidar, y el cubo es esta parte. Cubo quiere decir 3. Entonces, si dice el cubo de la suma de un binomio, quiere decir que es positivo el del medio y que está elevado al cubo. ¿Cuál es la fórmula? El primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Obviamente tú puedes repetir esto 3 veces y volverlo a desarrollar, pero esa es la forma más larga. Mejor me la memorizo la fórmula, este producto notable y la fórmula y ya está, no necesito complicarlo. Luego, ¿qué viene? El cubo de la diferencia de un binomio. Entonces, ya hemos hecho suma, lo que nos falta es diferencia. Entonces voy a decir el cubo de la diferencia de un binomio. De la diferencia. El cubo de la diferencia de un binomio. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es punto número 5. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser cubo, solo que en vez de más, yo debo poner menos. Entonces, yo voy a poner menos. Entonces, esto sería el primero al cubo menos. Miren cómo se va a intercambiar el signo. Más el triplo del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo ejercicio y lo único que se intercala es el signo más menos, pero
la fórmula no varía, entonces eso yo debo memorizar nada más. Ya tenemos entonces el cubo de la diferencia de un binomio. 6, punto número 6, el cuadrado de la suma de un trinomio. Ok, el cuadrado de la suma de un trinomio. Perfecto. Ahora, yo quiero resolver el cuadrado de la suma de un trinomio. Obviamente el cuadrado hace referencia al exponente, ¿verdad? Entonces quiere decir que el exponente es 2. Simplemente que la diferencia que ahora ya no es un binomio, sino es un binomio. Entonces quiere decir que van a haber 3 valores diferentes, pero van a estar elevados al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, la fórmula dice, si tú eres un vago y no quieres resolver uno por uno, entonces usa la fórmula. Eso es lo mejor. Entonces, si yo quiero usar la fórmula, voy a decir el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, así facilito. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ahora lo intercala, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, y por último, más el doble producto del segundo por el tercero. Listo, eso es todo. Ese es el cuadrado de la suma de un trinomio, así lo hallamos facilito. 7. Ahí, listo, entonces vamos a tener el producto de un binomio por un trinomio suma. ¿Sí? Entonces 7. El producto de un binomio por un trinomio suma. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Bueno, entonces dice el producto de un binomio, ya debo estarme imaginando un más. Binomio, además significan dos términos. El x es un término y y es otro término, binomio. El producto de un binomio por un trinomio. X al cuadrado menos x más y cuadrado. Si se dan cuenta, aquí no tiene un 2. Entonces, si esto es más, siempre le van a poner menos y nunca van a poner un 2. ¿Sí? No es el doble producto. Entonces, si ustedes ven de esta manera escrito, eso es absolutamente igual a x más y cubo. Ok, a eso va a ser igual x cubo más y. Y por último, el último, con esto acabamos, el producto de un binomio, ok, de un binomio por un trinomio resto. El producto de un binomio por un trinomio resto. La única diferencia es que en vez de vas a poner más, aquí le vas a poner menos. En vez de aquí de menos, le vas a poner más. Ok, eso es lo único que cambia en la propiedad. Y que tienes que poner, simplemente es lo mismo, pero con menos. Listo. Entonces, esos serían. Ay, Dios mío. Qué macana, ánimo. El producto de un binomio por un trinomio resto. ¿Qué decía? Significaba que esto vas a copiar lo mismo que aquí. Con la única diferencia que este más, aquí le vas a poner menos. Y en vez de este menos, aquí le vas a poner más. Entonces, eso tienes que invertir. Pero esto no se va a alterar para nada, sigue siendo eso absolutamente lo mismo. Y listo, esto es productos notables. Esas son todas las fórmulas que necesito saber por ahora. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Suerte.